Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por vuestra asistencia. Supongo que esta afluencia masiva de medios es un poco por la noticia, ¿no? La triste noticia de ayer de la destitución de Íñigo. Pero como digo, aparte de esa noticia, pues también tenemos un partido el domingo importantísimo contra el Eibar y que dentro de las circunstancias tenemos que mirar para adelante y que nosotros vamos a intentarlo hasta el final. No tenemos ningún guión preestablecido, entonces, pues si queréis, igual directamente os damos un turno de preguntas y... vale, entonces pues vais interviniendo a medida que queráis y vamos respondiendo. Empezamos primero con las preguntas al Presi, luego a Goir y luego acabamos con el ¿vale? Primero hacemos algo en Presi y luego bajamos. Oye, si quieres un pim-pam, un pim-pam. Bueno, pues claro, que iba yo. Sigo por ronda, todo el rato pasando el micro, hacemos así, ¿vale? Primero habla el Presi, luego le preguntáis a Goir y luego hacemos. Por ejemplo, a mí me viene una pregunta al Presi, una al director deportivo y una al míster. Venga, pues pasamos el micro, que no pasa nada, vai. Venga, Ramón, ya está. Vai. Bueno, Jon, zeu esan duzu, albiste tristeera, zer da lanta hartu duzu erabaki hori, erabaki gogorra izan da, 3 urte terdi egin dauz Íñigo, zelan etorri da erabaki hori? Bueno, erabaki zundinozu moduan gogorra, ez? Behar bada errezena ezer ez egita izango litzateke, baina, bueno, gu gara Íñigorekin 4 urte hauetan jarraitzeko guri izan dugunek, lehengoak, gure asmoa hori izen da, betidanik, eta horrela adierazi dugu, eta benetan hori izen da gure asmoa. Baina, bueno, futboleko egoerak edo baldintzak horrela etorten dira, azkenean egoera zein den badakigu gu be amorebieta garela, da ez dugula zetan burua galdu behar, baina horrek ez dau suposatzen gero esku dagoen ezer egiteko aukera hori ez galtzea, ez? Orduan, kasu honetan Asier Goiriak eta bere lantaldeak badaroarie denboratzu bet, honi buelta moteko asmoarekin, orduen momentu baten guri planteatzen dozkue, erabaki hori mahai gainean jartzen dozkue, da kasu honetan, dinozut, gu gara lehengoak, guri izen duguzenak 4 urte hauek errespetatu, baina kasu honetan baldintzak horrela etorri dira, eta Asierrengan konfiantza osoa daukagu, beraz, erabaki oso gogorra gitz labur geratzen da, baina hemendik aurrera aritz egongo dagugaz, badaroa bera urte pare batzuk, eta konfiantza guztia berarengan, eta ondo egingo dagoelako konfiantza osoagaz. Apur bat, deigarri, ikusitxe beste apur batzutan zer gertatzen da, deigarri eginda, 2. entrenatzailea gartzea taldearen ardurea. Galdera litzateke, zeraitik aukeratu duzue Aritz Murrika? Egia esan argi eta hori entzun dugu ze perfil behar ez duen. Badakigu Presiak esaten duen bezala, ezin dugula burua galdu, eta hori ikusita, eta gure baldintzak ikusita, eta gauzak zelan etorri da ikusita, beti bezala badakizu beti egia esan guak eta garbiteko zela pedideiak edo, eta aukerak eta ontan bardine, ez? Oso garbi dut dugu, gainera taldea zabetzen dugu, gainera berak indarra handian ongo taldeari, bere mensaje positibo hori argia da, argi helduko dela, eta hortan gabiltza, ez? Norberak pentsarik hau beste jarraipen bat dela, baina hori egunean esan ikusiko da, hori ez da holan, gu Aritzenak konfiantza guztia dugu, gainera bere indarran, eta uste dugu gainera taldeak behar duena dela, eta badakigu zaila dela, aukera hau edo atxoko eguna presidentan izan pasa genuen egun oso gorra da guretzako, bai, baina, ezin dugu, ez? Badakigu 12 partio gelditzen direzela, aukera dauz, nik konfiantza guztiak danan, taldean, estrukturan, entrenatzailetan, eta ni harrita garri dut, hau atara gure dutela. Niretzat derreza izango litzateke, hau gola iztea, eta hemen dano lagunek, baina hausarat esan guztuet, gu ez gara una pasadan etorri. Eta uste dut, hasieratik harri eta garbi txiko gula, ez gabitzena pasadan. Gu urte hon bat gure duena, eta gainera jarraipen bat eukitea, nun bigarren mailan. Eta hortarako, batzutan, horlako aukerak eta hartu behar direz,
badakit ez direla batzuk popularrak, baina hartu bidez, eta horretarako gauzen den, eta holan izan da. Aritz, zelan hartu dozu albistea, noiz jakin dozu edo noiz jasu dozu eskaintza hori entrenatzaile izateko? Atzo dituztean Asierrek, eta, satzian hori, nahi nuen hartu ekipoa aurrera, eta, bakizu ni hemen jokalari ezela bukatu nuen. Asierrek bigarren entrenadorea izateko aukera mantzian Inigorekin, Inigo baietz esan zuen, eta beraekin sartu nintzen, eta oraingo honetan, Asierrek esan dit ere, eta klubak hartzeko momentua izan dela, eta, ni bakizue laguntzeko nagoela hemen, eta aurrera pauso bat eman barren duen bada, ekipoarentzako emango eta hau izan da aukera, eta horrela izan da. Aritz Mujikak zer emon lehikio Amorebitak? Amorebitari? Esperientzia askorik ez daukat entrenadoren modun, baina bai gogoak, bai positibote puntu hori jendea berriro galdu ditugun gauzak eta berreskuratu beharra berreskuratzea. Saiatuko gera gauzak konpontzen zelaian eta zelaitik kanpo ekipoa batez ere, hori da garrantzitsuena, ekipoa konbentzitzea alde gula, 36 puntu gelditzen dira, 12 partido, hau da gure liga, 12 partidotan pentsatu eta bata bestearen aurrean irabaztea. Eta entrenatzaile aldatzen denean, norabide aldaketa badau, zelaian bestera batera jokatuko dugu Amorebitak, hori garriko dugu edo? Ez dut errevoluzio askorik egingo. Egia esan, ekipoa nien bertan egon, planifikatu zenean, Oibirekin, Inigorekin eta neuk ere. Eta planifikazio hau da goena. Azkenean, esan dutan bezala, berreskuratu behar ditugu, hasieran geneukan ilusioa eta hasieran egiten genituen gauzak, onak. Eta orduan hori eutxi beharko diogu eta plus bat eman eta horrekin batera puntuak atera eta mailari eutxi. Hasieran presidentean eta zabaldu da pixkat beste susmo bat ez, kirol kontua bakarrik ez dira izan, beste zerbait izan da aldaketa honetarako. Barkatu, galdera errepikatu aldozun egoten zenta. Susmo bat ere zabaldu dela, hemen kirol kontuak bakarrik ez dirala izan, barruan beste zerbait izan da aldaketa honetara iristeko. Susmoai ez jake jaramon handirik egin behar, ez? Azken baten. Ez dakit ze susmo edo zer, baina, lehenko notizia esaten da moduen, eta guri, guztiz kontrakoa gertatu da, hemen erabakia, kirol arlotik etorri da, da horrela izen da. Lehen esan dodan moduan, gu Asierrek planteamendu egiten dozkunean, guk entzun, errespetatu eta bere erabakia indartu, beste barik ez. Eta zerretik aldaketa orain izan ez da, akaso berandu egin, zerretik ez da lehen hartu erabakia. Hombre, aukera, erantzukizuna, aukera oinatu bada, da demorakin gaudelako. Demorarik ez aukera batzu. Ustete alde hortatik garaiz gaudela hau ateratzeko, gainera indarrakin gaude eta gainera oso konfiatuta. Ikusteten artean, aterako gula. Ziur da hau lortuko dugula eta hortan gabiltza eta hortan datza erabikia. ¿Empate más bien euskera o no? Estamos ya castellanos en el ¿Por qué este cambio? Bueno, porque, como comentábamos, la situación deportiva pues, es la que es, entonces pues, analizada la misma por la dirección deportiva, se nos traslada a mí y a mi junta directiva la posibilidad pues de darle un giro de 180 grados en la medida de las posibilidades
y nosotros, como comentaba antes también, pues tenemos plena confianza en Asier Goiría en este caso, y una vez planteada la propuesta, pues nosotros la hacemos nuestra y tomamos la decisión conjuntamente. Aritz, ¿en qué momento te enteras? ¿Has hablado con Íñigo desde la destitución? Yo me enteré ayer al mediodía, ¿no? Antes de que Asier fuera donde Íñigo a hablar, para comunicarme y para ver si estaba preparado, o sea, para saber si pues, contaban conmigo para llevar esto a cabo, ¿no? Y yo le dije que si era para ayudar para el equipo, para mejorar, que adelante, y bueno, y nada más. ¿Y qué cambio crees que le puedes dar al equipo de cara a este final de temporada? He dicho antes que lo primero es el equipo, que tengan una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, recuperar cosas que al principio hacíamos y que poco a poco, pues por vernos debajo de la clasificación o algo, hemos dejado de hacer, y recuperar eso, lo más importante, y el equipo. Así, ¿por qué se ha apostado por tomar la decisión de que sea alguien de la casa que ya conocía a los jugadores, que sea alguien que asuma este reto tan complicado de permanecer? Bueno, yo creo que en ese sentido teníamos las ideas claras, como ya he dicho antes. Sabíamos cuál era el momento que era el que era, y ya sabéis que el club siempre sigue una pauta de no volverse loco, pero bueno, aparte de eso, sabíamos y teníamos muy claro el perfil que necesitábamos, ¿no? Necesitamos a alguien que conociese bien a los jugadores, dado el tiempo que queda, y necesitamos a alguien que enchufase a los jugadores, alguien que les metiese esa positividad, y alguien que les diese esa energía, ese chute que nos hace falta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues como la apuesta ha sido clara, no ha habido ninguna duda, y hemos apostado por ello, y muy contentos de la elección. ¿Por qué se toma esta decisión en este momento? Porque hablabas también antes en euskera de que el objetivo era que esto fuera duradero en la segunda división. Llega quizá un poquito tarde. Bueno, lo que está claro es que la decisión se ha tomado ahora, en el momento que se ha tomado. No estamos cumpliendo con los objetivos marcados a principio de temporada. Sé que entiendo que la gente pueda pensar que estábamos de pasada, pero bueno, nosotros queremos que esto sea duradero en el tiempo, no queremos que sea una cosa de un año, y lo fácil para todos hubiese sido no haber hecho nada, ¿no? Y aquí están amigos, están hermanos, y nos vamos todos, oye, la monedita de siempre, ¿no? Oye, que no, yo creo que desde un principio hemos mostrado con claridad que nosotros queríamos mantenernos en el tiempo, mantenernos en segunda división, y para ello entendíamos que necesitábamos tomar una decisión de estas, y la hemos tomado. Por muy dura que nos haya parecido, pero bueno, todos sabéis que ha sido para el presidente y para mí uno de los peores días desde que estamos aquí, y ha sido dura, pero bueno, estamos aquí para tomar decisiones, se han tomado, y ahora hay que ser consecuente con ello, ir con todo con ello, y ir unidos todos, entre el club, la dirección deportiva y el cuerpo técnico y los jugadores, y a sacar esto que estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Para John, has comentado antes, bueno, es una evidencia, lleváis años caminando con Íñigo, es el técnico con el que el equipo ha conseguido su más alta cuota deportiva, el subir a la segunda división. Has hablado de que es una triste noticia, que ha sido muy duro, difícil de tomar. ¿Crees que el socio, el aficionado del Amore, entiende esta decisión? Pues supongo, Alberto, que habrá un poco de todo, ¿no? Habrá gente que lo entienda, otra que no lo entienda, pero bueno, nosotros desde dentro, pues como decía Asier, lo más fácil igual hubiera sido dejarnos llevar. Oye, no tenemos ningún tipo de exigencia, ningún tipo de presión desde fuera, pero nosotros internamente pues sí queríamos ser ambiciosos, no quiero decir que no lo hayamos sido, pero bueno, no queríamos dejar escapar esta oportunidad. Entonces, pues el socio o la socia, ¿cómo lo verá? Pues eso yo no te puedo responder, pero sí que nosotros hemos sido los primeros que queríamos haber contado con Íñigo los 4 años de legislatura, que no ha podido ser, y a los primeros que nos ha costado tomar esta decisión es a nosotros. Muchas veces las decisiones se toman en un momento dado, en unas circunstancias, que luego el tiempo te dice si te has equivocado o no te has acertado, ¿no? Pero creíamos que lo teníamos que hacer, así nos lo ha trasladado Asier, y por lo tanto pues son decisiones difíciles, duras, pero el fútbol es lo que tiene, ¿no? Que ayer
estábamos pasando un mal rato y ahora tenemos que centrarnos en Aritz, en apoyarle en todo lo que necesite y mirar para adelante. ¿Ha entendido Íñigo la decisión? Ya sé que muchas veces, bueno, cuando se produce una destitución, no tiene por qué entenderla el entrenador, pero ¿cómo han quedado las cosas con Íñigo? Bueno, pues suelen ser situaciones difíciles, ¿no? Decisiones difíciles tanto para una parte como para otra. Pero eso yo creo que igual es mejor Íñigo quien debería de responder. Así, me quería preguntar por el vestuario, cómo ha reaccionado a este cambio en el banquillo y qué papel ha jugado en esta decisión. A ver, al final somos el Morevieta. Lógicamente, una decisión de estas pues es duro para el vestuario. Yo al final también he sido futbolista hasta de 10 años, encima lo que más he jugado en esta categoría. He vivido este tipo de experiencias y al final, quieras o no, pues una destitución pues es jodida, ¿no? No cabe duda de cuando hay una destitución, toda la culpa no la tiene el míster. Yo creo que en ese sentido el jugador también se tiene que sentir partícipe de todo y ahora sí que creo que entre todos tenemos que dar ese pasito adelante para el nuevo técnico, para ayudarle, para estar con él, para estar unidos y ya de una vez por todas para dar ese pasito adelante que tenemos que dar para conseguir nuestro objetivo. Hablabas antes de que quieres recuperar cosas positivas que se hacían un poco al principio de temporada. ¿A qué te referías un poquito con eso? Cosas positivas, pues, temas del juego, pues cosas que los jugadores, pues como te he dicho antes, han perdido un poco, ¿no? Y que no estamos recuperando, ¿no? Pues esa intensidad arriba que nos caracterizaba, que esa presión alta, esa agresividad defensiva, pues que poco a poco se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿no? Y que es el que nos ha hecho pues tener estos malos resultados, ¿no? En casa sobre todo. Entonces pues a eso me refería más que nada. Generalmente cuando se cambia, para cualquier principio, cuando se cambia el entrenador lo que se busca es un cambio radical no en el comportamiento ni en la actitud de los jugadores, sino sí un poco en la mentalidad del grupo. Se busca, pues eso, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Siendo segundo entrenador, lo habiendo estado con ellos todo ese tiempo, ¿entendería eso así la plantilla? O sea, ¿tú estás dispuesto a cambiar y hacer ese borrón y cuenta nueva con cosas nuevas o con lo que crees que se ha estado haciendo mal hasta ahora y corrigiendo? O sea, sobre todo es hacer borrón y cuenta nueva en su cabeza. O sea, decir que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha valido y que hay que mejorar. Y que tenemos que ser con una mentalidad positiva y de trabajo y de seguridad en nosotros mismos, de apoyarnos y que al final es lo que nos va a llevar a estar aquí en segunda vez el próximo año. En cuanto al sistema de juego, no sé si vas a dar continuidad a lo que venía haciendo Íñigo, ¿tienes ya previsto cambiar? No, como he dicho antes, la plantilla está configurada más o menos para este sistema de juego. Se pueden modificar muchas cosas, pero bueno, en este momento para el partido de Eibar no creo que haga una revolución. He entrenado hoy, entrenaremos durante esta semana y no habrá ni una revolución, eso te lo aseguro. Lo que te he dicho, pues intentar meterle un plus más, un cambio en la mentalidad de los jugadores, que yo creo que, como he dicho antes, es lo más importante. Aparte de los aspectos del juego que hay que mejorar, claro. ¿Cómo has visto hoy a los jugadores en el primer entrenamiento? Bueno, a ver, los chavales, yo he estado con ellos, los chavales entrenan de maravilla, la verdad. O sea, hoy y toda la temporada. En eso no hay duda de que los chavales pues entrenan muy bien y la verdad que juegue y el que no juegue, la verdad que entrena muy bien y eso no ha cambiado. De ayer a hoy no ha cambiado. Pero sí que bueno, que les he visto bien, que les he visto enchufados y con ganas, ¿no? Hemos tenido una pequeña charla y la verdad que bueno, que parece que va a un buen puerto y que es necesario el cambio. Sí. Te quedan 12 finales y la primera es un toro, vamos, increíble. Bueno,
Ya les he dicho a los jugadores que quedan 12, 36 puntos, tenemos que ir a por los 36. Pues empezar por el primero, pues qué mejor, ¿no? Para un plus más de moral, además de ganar y ganar al primero, pues la verdad que para el equipo va a ser muy bueno y después de Eibar quedarán otras 11 y plantearnos en eso, les he dicho que plantearnos en 12 finales, 36 puntos, conseguir los 36 y a por ellos, no hay más. Aritz, has hablado ya un poco al respecto, pero para ti personalmente, ¿qué supone esta oportunidad que te brinda el club? Para mí, pues es una gran responsabilidad. Nunca había estado en esta situación, la verdad. Pero bueno, cuando me lo plantea Asier, pues lo veo. Al principio si le dije a Asier, si es para ayudar, yo encantado. Yo aquí estoy para eso y si hay que coger el equipo, pues se coge. Un paso adelante se da y está claro, no te voy a engañar, es una oportunidad. Al final empiezo a entrenar en una categoría que muchos no han llegado o que les gustaría entrenar o que es difícil de llegar, ¿no? Entonces al final pues es una gran oportunidad que espero aprovecharla y qué mejor manera de aprovecharla que manteniendo el Amorebieta en segunda.